Bienvenidos esta mañana, hermanos, hermanas. Qué bueno por los que estamos. Puede saludar usted al que está a su lado, salúdele, dígale bienvenido, qué bueno que te veo en la iglesia. Ya hace días que no te miraba. Qué bueno. Vamos a ir un momento a la palabra de Dios, hermanos. Esta mañana quiero hablar un poquito sobre el caminar con Dios. Sé que es un poco difícil, ¿verdad? Caminar con Dios es un poco difícil, hermanos. Pero bienvenidos, nos alegramos de hermana Delmira con sus hijas ahí. Qué bueno que están acá. Qué bueno. Hermana Ninette y hermana Raquel, ¿verdad? Qué bueno por todos, hermanos. Miren, es lo que les decía. Caminar con Dios cuesta. Y llegar un día al reino de los cielos sin duda no va a ser fácil, ¿verdad? Es una lucha, es una batalla que llevamos todos en la vida, hermanos. Diferente clase de batallas, ¿verdad? Por eso esta mañana quiero hablar un poquito de eso, porque a mí mismo me cuesta caminar con Dios, hermanos, tal como Dios demanda, ¿verdad? No es fácil. Yo admiro a estos grandes hombres de la Biblia. Hoy voy a hablar de Enoc, fíjense, hermanos, y Enoc vivió 365 años. Yo apenas llevo 50, ya me está costando. ¿Cuánto lleva usted? Pero hay alguien más. Noé. Noé, fíjense, hermanos, que vivió 950 años. Y fue un tipazo que caminó con Dios. Imagínense ese tiempo. ¿Cuánto llevamos nosotros y nos cuesta, verdad? Porque a mí me está costando. ¿A cuánto les está costando? Cuesta, hermanos. Cuesta ser buen cristiano. Cuesta ser un hombre cabal. Una mujer cabal. Cuesta hacerlo, ¿verdad? A veces estamos llenos de cuentecitos ahí, pero al final los chuecos somos nosotros, ¿verdad? Y queremos limpiar nuestras culpas en otros a veces, y eso no es correcto. Es lo que les digo. Pero cuando yo veo a Noé, hermanos, Noé pudo ser también el padre de la fe. ¿Está de acuerdo, hermana Gloria? Noé, por su vida, hermanos, igual que Abraham, pudo ser el padre de la fe. ¿Sí? Cuando uno ve y la descripción de Noé, wow, ese Noé fue tremendo realmente. Leamos un poquito eso y van a ver. Dice Génesis capítulo 6, hermanos. Génesis 6, capítulo 6 es desde el versículo 1 al 18. Yo quiero invitarle que usted lea con cuidado lo que allí dice. Y cuando uno ve, hermanos, lo que dice ahí, es tremendo realmente. Este gran hombre de Dios, Noé, hermanos, ¿cómo pudo ser así? Dice la palabra, hermanos, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿Qué dice el 2? Ayúdeme a leer usted. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Mas serán sus días 120 años. Leamos por favor, hermanos, el 4.
Y vio Jehová que la maldad, oigan esto pues, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué dice, hermanos? Solamente a lo malo, como hoy, ¿verdad? Dice el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado, de haberlos hecho, ¿verdad? Pero el 8, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué tenía Noé de diferente? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Sigamos leyendo, ayúdenme a leer ahí. Dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué lindo eso, ¿no? Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de, ¿qué dice, hermanos? De violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13 dice, hermanos. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hasta ahí dejemos, hermanos, siéntense. Fíjense que si tomaron ahí la razón, hermanos, qué tremendo era Noé, ¿verdad? Qué hombre más especial era Noé, hermanos. A veces se le da poco énfasis, pero vivir todo ese tiempo que vivió Noé y vivirlos con Dios, eso fue extraordinario. Pero leo también esto, hermanos, dice en Génesis también 5:22 al 24, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Realmente Enoc y Noé fueron contemporáneos, solo que Noé vivió mucho más que Enoc, ¿verdad? Acá en la tierra. Enoc solo vivió 365 años, pero Noé vivió 2 veces más que lo que vivió Enoc. Alguien hacía el análisis, hermanos, que Noé y Enoc sin duda eran de los buenos cristianos que iban a la iglesia en ese tiempo, juntos. Por el tiempo que vivieron, hermanos, fueron contemporáneos. Ahora, pensemos un poquito, hermanos, entonces en eso de caminar con Dios. Fíjense, hermanos, que el mundo actual está lleno de rebelión contra Dios. Hoy vivimos días de alta pecaminosidad, hermanos. No solo en Guatemala, hay países mucho más perdidos y pecaminosos que Guatemala, ¿verdad? Se habla de los países asiáticos, hermanos, donde hay una depravación sexual al extremo, donde hay pecado terrible, hermanos, los países de Asia, ¿verdad? Y por eso en muchas portadas, hermanos, aparecen mujeres asiáticas, porque aquel mundo es muy atrayente al pecado
por la situación que viven en estos países. Ahora, a mucha gente de acá que tiene dinero le gusta ir a pasear a Asia. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque la vida ya es para el que le gusta la diversión, hermanos, y el pecado, pues eso está tremendo. Ahora, pero obviamente, hermanos, pensemos un poquito. Las nuevas generaciones, hermanos, ya no quieren de Dios, son pocos. Yo felicito a los jóvenes y a las jovencitas que sinceramente están acá esta mañana. Qué bueno, porque ya es difícil, hermanos, en los tiempos en que estamos viviendo, que la juventud ame a Dios con el corazón, ¿verdad? Algunos pudiera ser que no vienen de corazón a la iglesia, pero qué bueno porque están, porque Dios puede transformar el corazón. Algunos vienen porque los trae mamá y papá, ¿verdad? Pero qué bueno que los que vienen por cuenta propia. Qué lindo, porque Dios puede hacer maravillas. Fíjense, hermanos, que les voy a decir algo. Como estamos viviendo los últimos tiempos, también analizándolo desde esa perspectiva, es natural que vivamos estos días. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? Es cumplimiento de la palabra de Dios que vivamos días tan difíciles como hoy. Esto se tiene que cumplir, estaba escrito. Días de apostasía, hermanos, de abandono de Dios. Apostasía es abandonar a Dios, ¿verdad? Eso es apostasía. Ahora, días de alejamiento de Dios. Días, hermanos, donde el mundo actual no quiere saber de Dios. Lo que quiere, hermanos, el mundo humanista, así se le llama, ¿verdad? A la gente natural, hermanos, lo que quiere es divertirse, es tener dinero, es alcanzar cosas, es comprar cosas, es gozarse de la vida. Como aquel hombre rico, ¿verdad? Que una vez dijo: alma, muchos bienes tienes, come, bebe, regocíjate, date la grande. Hoy vivimos días así. Lo que la gente quiere es darse la grande, ¿verdad? Disfrutar según la filosofía humana, vivir la vida, darse rienda suelta al sexo, a la perdición sexual, hermanos, a todo eso. Y hoy vivimos esos días. Lo triste, hermanos, es que nos tocó a nosotros los que todavía queremos luchar por hacer bien las cosas. ¿Alguien me está entendiendo? Porque a algunos ya no les interesa. Yo creo que aquí hay algunos por puro compromiso, ¿verdad? Pero realmente amar y respetar a Dios a muchos no les interesa. Porque, hermanos, por eso a la gente le gusta estar en la religión tradicional de aquí de Guatemala, la religión católica, hablemos claro, porque ahí se vale de todo, ¿verdad? Se puede ir a la iglesia, pero también saliendo de la iglesia se puede ir a pecar, a prostituirse, a chupar y a hacer cualquier cosa, porque no se le exige una vida de santidad, hermanos. Entonces a la gente, aunque sepa que eso está malo, pero que ahí se vale, ahí le gusta estar. Lamentablemente, ¿verdad? Pero Dios exige otras cosas, hermanos. El caminar con Dios es diferente. ¿Qué es realmente caminar con Dios, hermanos? Miren, Moisés, hermanos, entendió esto. Y en una oportunidad Moisés, hermanos, que entendía la grandeza de Dios, fíjense que estaban en cierto lugar, Dios realmente estaba ya molesto con el pueblo de Israel, y Dios había decidido ya no seguir caminando con el pueblo. De hecho, Dios le dijo a Moisés que iba a mandar un ángel con ellos, y a Moisés no le gustó eso. Y a Moisés, hermanos, que entendía la grandeza de Dios y que era caminar con Dios,
tuvo que decirle a Dios estas palabras, hermanos. Fíjense que Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no vamos. ¿Oyeron eso? ¿Qué tenía Moisés? Que anhelaba realmente que la presencia de Dios, hermanos, caminara con él y con ellos. Realmente Moisés entendía el mundo espiritual a una altura preciosa, hermanos. Hay gente que no comprende mucho el mundo espiritual. Hay gente que solo entiende lo que es ser religioso y lo que es tener una religión. Y por eso es que muchos van a la iglesia, van, vienen, pero no cambian. Pero no les interesa vivir una vida limpia, una vida santa. A mucha gente ya no le interesa eso, porque no ha entendido qué es lo que Dios quiere. ¿Me estoy dando a entender? Pero aquí está Moisés, hermanos. Y Moisés, hermanos, al hablar de caminar con Dios, Moisés, miren, cualquier otro le hubiera dicho: bueno, está bien, pues no más tú, pero un ángel, con eso nos basta. Con eso nos alcanza, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros no quisiera que caminara un ángel con nosotros? Pero Moisés iba más allá, entendía las cosas más allá de lo común y corriente, de lo que es ser religioso, hermanos. Moisés le dice a Dios: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de este lugar. ¿Cuántos entendemos eso, hermanos? Cuán importante, porque miren, si Dios camina con nosotros, las cosas van a cambiar. Posiblemente hay mucha batalla, hay muchos problemas conyugales, yo lo entiendo, yo lo he sabido en muchos terribles problemas. Muchos matrimonios sobreviven solo por la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero que de repente ya no van a sobrevivir mucho. Porque si no hay un cambio, hermanos, tantas veces va el cántaro al agua, dice un dicho, que al fin se rompe. ¿Verdad que sí? Aquí, hermanos, si esta palabra es para usted, agárrela, determinémonos a cambiar. Porque a veces exigimos que otros cambien, o aun que mi cónyuge o mi esposa cambie. Quien debe de cambiar soy yo. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros tenemos que cambiar. Porque es bonito estarle exigiendo a otro cambio, pero yo no cambio. Es bonito que usted le exija a la esposa: cambia, hombre, ya me cansaste. Pero si el problema es usted, hermano, ¿de acuerdo? Tenemos que ser conscientes. Porque, hermanos, aun si en un matrimonio no se toma verdadera conciencia, ese matrimonio va a llegar un día a colapsar. ¿Sí? Aun si en la vida espiritual, hermanos, no tomamos conciencia, hermanos, miren, esa vida espiritual, si usted es hijo de Dios, Dios va a tener que tratar con usted. De verdad. Yo conozco algunos hermanos con los que Dios ha venido tratando, ha estado tratando cosas terribles. ¿Sí? Conozco familias, hermanos, donde están viviendo cosas terribles, pero no han abierto los ojos porque les está pasando eso. Dios con sus hijos, hermanos, tiene un propósito cuando trata. ¿Sí? No con todos, porque hay personas con las que Dios ya no determinó ya nada, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ese fue el caso de Saúl, hermanos. Saúl, un día Dios determinó: bueno, con Saúl ya nada, ya se acabó mi paciencia. ¿Recuerdan eso? Pero con David, hermanos, Dios tuvo que tratar, y David tuvo que sufrir consecuencias terribles debido a su pecado. Porque, hermanos, toda falta, todo pecado, toda rebelión tiene sus consecuencias, aunque a uno no le guste, ¿sí? Pero si usted o yo nos ponemos rebeldes, comenzamos a faltar y creemos que siempre tenemos la razón, va a llegar nuestro día. Llegará nuestro día.
Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice su palabra. Sí, hermanos. Por tanto, yo le animo a tomar conciencia esta mañana. Por eso he estado diciendo, a mí mismo me está costando ser cristiano de los buenos y caminar con Dios, porque ser religioso cualquiera, hermanos, venir a la iglesia cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? Pero realmente ser de los buenos, eso cuesta. Ahora, fíjense que Moisés dice en Éxodo 33, 14 al 15, y él dijo, mi presencia irá contigo, le dice Dios a Moisés, y me encanta esto, y te daré descanso, porque hermanos, la presencia de Dios da descanso a nuestra alma. Las cargas, las luchas, el estrés que vivimos hoy, ¿cuántos han padecido un poquito de estrés o de mucho estrés? Todos padecemos. Vivimos en este mundo cansado, agitado. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que cubrir esto, hay que cubrir lo otro, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Ahora, todo eso se va volviendo una carga, hermanos, emocional que nos va cansando, nos va desgastando, y hay días bien cansados para usted. Obviamente el cuerpo comienza a tener esas manifestaciones. Ya no aguanto, dice el cuerpo, ¿verdad? Le duele la espalda, le duele la cabeza, tiene mucha ansiedad. Hay días depresivos, hermanos, donde usted quisiera pasar durmiendo todo el día porque ya se cansó. ¿Verdad que sí? Hoy son esos días tan difíciles. Ahora, pero aquí hay una cura, hermanos, y Dios mismo se lo está diciendo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Imaginemos a Moisés, hermanos, liderando a una nación de unos 2 millones de personas, donde había muchos problemas, ¿verdad? Ustedes recuerdan la vida de Moisés. Había de todo un poco, hermanos. Habían días que querían hasta apedrear a Moisés, echándole la culpa de sus problemas en el desierto. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y entonces obviamente el pobre Moisés, me imagino que habían días cargados, estresados, como los que vivimos hoy. Por eso Dios, que entiende bien las cosas, le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y qué tal si agarramos esa palabra para nosotros, hermanos? Porque si la presencia de Dios va con nosotros, vamos a tener descanso. ¿De acuerdo, hermano Carlos? No, yo sé que a muchos nos pasa, hay días estresantes. Yo quisiera desaparecerme del mapa algunos días. Usted también, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? El otro problema, hermanos, es que cuando usted está muy estresado, de repente va a rematar con sus pobres esposas que están en la casa luchando con los hijos, y todavía usted llega a rematar con ella, ¿verdad? ¿Sí? Y eso no se vale. ¿De acuerdo, esposos que están acá, caballeros, hombres cabales? ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, todos debemos de tomar verdadera conciencia, hermanos, porque a veces lo que queremos es explotar hasta con el que no nos la debe, ¿verdad? Pues con esta me las cobro, porque con el otro no puedo. Entonces, tantas cosas que nos pasan, hermanos. Miren, Dios realmente entiende lo que nos pasa. Y Dios entendía a Moisés, porque al analizar uno lo que Dios le dice, hermanos, dice: y te daré descanso, Moisés. Descanso. ¿Necesitaba Moisés descansar? Sí, necesitaba, como muchos de nosotros. Si usted puede irse de vacaciones, váyase un poco. ¿Qué dice, hermana Jenny? A veces no se requiere pues ir a Europa porque no podemos, pero ir a salir de las rutinas, ¿sí, hermanos? Salir del nido, aún salir de la casa. Algunos que vivimos en una casa bien encerradita, ¿verdad? A veces hay que sea ir a caminar un poco. Eso cambia nuestro ambiente. Gracias, hermana Sara. De verdad, cambia nuestro ambiente, hermanos. Por eso aquí está hermana Margarita, que le está gustando salir a pasear mucho, ¿verdad? Qué bueno, hermana Margarita. Yo la felicito por eso, sin dejar de venir al culto, por supuesto.
Pero de veras, miren, nos pasamos la vida tan cansados, tan afanados, tan atribulados, que no nos tomamos un tiempo para nosotros. Y de repente la vida se va a ir. De veras, hermanos, lo necesitamos. Si usted puede salir un poco, recrearse un poco, tomarse un tiempo, si ya trabajó, ha luchado, váyase a un buen restaurante a comer algo. Hay que hacer algo, hermanos, porque la vida se nos está yendo. Y mayormente en estos tiempos tan atribulados, tan estresados, tan cansados, tan afanados en que vivimos. ¿De acuerdo, hermanas? Hermanos, así que si usted de repente por ahí algunos días no nos ve, usted ya sabe, ¿verdad? Y si yo no lo veo, yo ya sé que usted anda paseando también. Sigamos un poquito acá. Regresemos, hermanos. Miren, realmente también lo que ayudaría mucho es tener una vida de intimidad con Dios. Eso es lo que el pasaje está diciendo. ¿Cómo cultivar la presencia en nuestra vida, hermanos? Obviamente, llevando una vida limpia con Dios, una vida de santidad. Porque miren, hermanos, si usted está ayunando, lo felicito. Si usted está orando, lo felicito. Pero antes de ayunar y orar, purifique su vida. Si usted aún anda en adulterio, en algún otro pecado, y usted ayuna y ora, usted lo hace por gusto. Así no se vale. Dios no puede bendecir a alguien, qué chulada, saco mis buenos días de ayuno, pero vivo en adulterio. Así no se vale. Eso es por gusto. Está pasando usted su tiempo. ¿Sí? Dios no puede entrar en comunión con nosotros así. Primero ordenamos nuestra vida. Primero nos ponemos a cuentas con Dios. Luego entramos en ayuno y oración, y entonces podemos cultivar la presencia de Dios en nuestra vida. Porque, hermanos, si la presencia de Dios está en nuestra vida, por grandes que sean los problemas, se van a hacer nada en la presencia de Dios. ¿Cuánto lo creemos? ¿O no es así? No importa el problema, si Dios está, hermanos, ese problema va a ser nada, va a terminarse, nada. Ahora, no importa cuán grandes sean los enemigos que tengamos, si Dios va con nosotros, nuestros enemigos son nada, hermanos. Así dice la Biblia, pero se necesita una relación con Dios. Porque, hermanos, problemas siempre vamos a tener. O pregúntele a alguien que no tenga, a ver si lo encontramos. Todos vamos a tener. Caminar con Dios, hermanos, es tener una relación íntima con Dios a través de la fe en su Hijo. Es mantenerlo en el centro de la vida, en todo lo que se hace, se dice y se piensa. ¿Sí, hermanos? Es mantener una comunión constante. Caminar con Dios, hermanos, es mantener una comunión constante con Él. ¿Sí? En griego se dice koinonía, que quiere decir comunión, hermanos. Y no es cierto que a veces tenemos una relación linda con nuestras esposas, con su esposo, hermanos. Hay armonía, platicamos lindo, pero de repente cuando hay problemas no hay comunión, ni hablarnos. Bueno, hay matrimonios que pasan días sin hablarse. ¿Esa es una buena comunión? No. Ahora, lo mismo puede pasar con Dios. Si ofendemos a Dios, y entonces, ¿cómo voy a tener comunión con Dios? Si ya lo ofendí, ya puse una distancia entre Dios y mi persona, entre mi persona y Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Tenemos que tener comunión buena. Es lindo, hermanos, hasta con un amigo, ¿verdad? Todo camina bien, los dos actuamos derecho, qué lindo, bonita amistad de comunión. Pero si él nos juega chueco, hermanos, nos molestamos. Y si lo contrario, yo le hago un maltrato a él, ¿saben que los narcotraficantes se matan, hermanos? Aun cuando son amigos, en un maltrato quedan de enemigos. Y si en ese momento, aun cuando eran buenos amigos, si en ese mismo momento se pueden matar, se matan de una vez. Así trabajan ellos. Porque, hermanos,
hay cosas que rompen la comunión. Por ejemplo, si yo peco, rompo la comunión con Dios. No puede Dios estar en armonía conmigo y yo adulterando, ¿verdad? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, por eso, hermanos, se necesita el caminar con Dios, hermanos, una buena armonía, ¿sí? Un respeto a Dios constante, porque es obvio, ¿verdad? Dios es santo y exige de sus hijos y de sus amigos, como lo exigió de Abraham, llevar una relación limpia, hermanos. Por eso, hablando un poquito de Enoc, hermanos, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué era caminar con Dios? Ya lo estaba diciendo, ¿verdad? Pero el que no caminara con Dios, hermanos, tuvo que mantener armonía con Dios. 365 años de vida. Ya voy a ir a Noé, ¿verdad? Ahora, pero Enoc, hermanos, miren, ¿qué tenía de especial este hombre que Dios se enamoró de él para llevárselo al cielo? Para llevarlo en vida. No, miren, otra cosa linda, Enoc no tuvo que sufrir la muerte, porque entiendo, según análisis, hermanos, que morir es duro. Ese momento de la muerte es terrible. No tenemos la experiencia. Me contaba precisamente un vecino por acá que lo estuvimos asistiendo con su mamá, que tenía cáncer. Y Manuel se llama el señor, el hermano, ¿verdad? Y me dijo: mire, pastor, estuve en el momento de la muerte con mi mamá. Y fue una cosa terrible. Yo vi como mamá, su rostro se llenó de angustia, me dijo. Yo no hallaba qué hacer, yo estaba a la par de ella, pero vi como su rostro se llenó de angustia por un momento, hasta que murió. Yo me di cuenta que eso es terrible. Y yo entiendo eso, que es terrible sin duda morir, ¿verdad? No es un trago de los más amargos, si lo puedo ejemplificar así, ¿verdad? El momento de la muerte, hermanos, no es lindo, es terrible. Ahora, regresando a Enoc, Enoc no murió. O sea, tuvo la dicha este hombre que caminaba con Dios, hermanos, de no pasar ese trago terrible de la muerte, ¿verdad? Ahora, porque la Biblia dice, hermanos, en este pasaje, de que Enoc, hermanos, caminó con Dios, dice el pasaje bíblico, y se lo llevó Dios. Ahora, qué lindo, hermanos, es si nos tocara eso, ¿verdad? Un día, porque estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, y es posible, hermanos, que pronto la iglesia sea arrebatada. Ahora, si un día de esto la iglesia va a ser arrebatada, nos va a pasar lo mismo que Enoc, hermanos, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos, pero vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y no vamos a ver la muerte, porque vamos a ser transformados para ir al cielo. ¿Cuánto lo creamos, hermanos? Eso puede darse pronto, como Enoc. ¿Cuál es la clave para irnos? Caminar con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios, hermanos? Mantener la armonía con Dios, mantener el respeto a Dios, mantener la coinonía con Dios, la comunión con Dios, el respeto a Dios. Yo por eso ponía el ejemplo de como esposos, ¿verdad? Si yo le falto el respeto a mi esposa, ¿ella va a estar contenta conmigo? No, ¿verdad? Y si se lo falto constantemente, no va a estar de acuerdo. Tal vez por mantener el matrimonio se va a seguir aguantando, como hacen muchas hermanas. Solo por mantener el matrimonio algunas se aguantan, pero que armonía y comunión ya no hay, porque hay una falta de respeto constante. Ya es demasiado, un abuso constante. Hay hombres que abusan constantemente de sus mujeres, ¿verdad?
Ahora, si abusamos constantemente de Dios, hermanos, ¿cómo va a poder Dios estar en comunión con nosotros? Si le fallamos constantemente a Dios, hermanos, no puede haber armonía, no podemos caminar con Dios. Fíjense que avanza un poquito acá. Al hablar de Noé, hermanos, la Biblia dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Qué lindo eso, ¿verdad? En el pasaje que leímos, capítulo 6 del Génesis, dice la Biblia, hermanos, que Noé era perfecto en sus generaciones. Dice también ahí que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia, era agraciado, ¿verdad? Qué lindo, hermanos. ¿Usted se ha dado cuenta cuando ha hallado gracia ante los ojos de alguien? ¿Sí? Ahora, dice la palabra, hermanos, y vio Jehová que la maldad, pero miren, eso es lo que quería hacer notar, que a pesar, hermanos, que Noé vivió en días malos. Yo decía que vivimos en el mundo más pecador de todos los tiempos, porque así pensamos. Pero Noé, hermanos, vivió en un mundo tan malo que Dios lo tuvo que destruir, como lo va a hacer nuevamente. Pero Noé vivió en un mundo tan pecaminoso, hermanos. Quiero hacer notar eso, porque es bonito vivir en un mundo sano y limpio, donde no hay problemas, en una familia donde todo es armonía. Qué lindo. Pero donde hay pleito todo el día, no ha de ser nada lindo, ¿verdad? Ahora, eso es lo que quiero que analicemos de Noé. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente a lo malo. Así dice el pasaje bíblico ahí en Génesis 6. O sea, un mundo malo, gente como la de hoy, hermanos, que no está pensando en honrar a Dios, sino pensando en pecar, pensando cómo divertirse, cómo ir a fiestas, cómo hacer esto, cómo conseguir más mujeres, más hombres, de todo, hermanos. Aquí en Guatemala hay prostíbulos terribles. Me contaba alguien, allá estuvo trabajando por ahí construyendo 300 apartamentos, ¿qué? Para tener 300 mujeres en un lugar por acá, para pecar, ¿verdad? Terrible eso. Así es como está el mundo. Y eso le decía, eso solo aquí en Guatemala, pero hay países mucho más perdidos, hermanos, y corruptos que nosotros. ¿Cómo está Dios? ¿Cómo ve Dios las cosas, hermanos? Cuando hay tanta maldad y tanto rechazo a Él. Porque, hermanos, aún nuestros hijos y nuestras hijas, muchos ya no quieren nada de Dios. Es un rechazo, ya no más Dios. Eso es lo que nos cuesta mucho, ¿verdad? Por eso a mí me cuesta hasta predicar. ¿Sí? Siendo sincero, no sé por qué nos ha tocado vivir en este mundo actual. Yo hubiera querido vivir unos 300 años antes y no vivir en estos días. ¿Han pensado? El mundo era diferente. No estaba tan perdido como hoy, tan corrupto, tan deseoso a lo malo, hermanos. Hay un deseo por hacer lo malo. Pero miren, una cosa que nos ha contaminado tanto es la tecnología, ¿verdad? La ciencia y la tecnología. Hay mucha gente que se está corrompiendo cada día más y más a través del internet, a través de la pornografía, hermanos. Y es posible que haya alguien acá que tiene ese vicio de pornografía y que le está costando ser cristiano por eso. Porque, hermanos, estamos viviendo días tan terribles, tan corrompidos, tan sucios, hermanos, como hoy. Terrible. Ahora, por eso cuesta ser cristiano, porque Dios exige santidad, hermanos. ¿Sí? Y sin santidad, dice su palabra, nadie verá al Señor.
Y no puede alguien estar alimentándose de pornografía, aunque venga a la iglesia, aunque predique, aunque cante, aunque quiera privilegios, hermanos. Pero si no hay santidad en su vida, no puede haber presencia de Dios. Si lo que está haciendo es alimentarse con pornografía todos los días, ¿cómo va a morar el Espíritu de Dios allí? ¿Me voy a entender, hermanos? Por eso cuesta caminar con Dios y ser cristianos. Porque ir a la iglesia cualquiera, pero caminar con Dios es diferente. ¿Sí, hermanos? Ahora, veamos un poquito. Este hombre Noé, dice la palabra que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos en tiempos de Noé era de continuo solamente al mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia en tiempos de Noé. Y al pobre Noé le tocó vivir allí. Ahora, hermanos, ¿cómo está la tierra hoy? Llena de violencia. Cuánta maldad, cuántos asesinatos todos los días. Que Dios tenga misericordia de San Gaspar, pero ojalá la gente de San Gaspar se convierta a Dios. Porque miren, pues, hay otro asunto, hermanos. Hay mucha gente que quiere que Dios los guarde, pero ellos no quieren a Dios. ¿Entendieron lo que acabo de decir? A que Dios los guarde, sí, aún haciendo lo malo, aún pecando, aún robando, aún extorsionando, aún prostituyéndose todos los días. Y quieren que Dios los guarde y que uno ore para que Dios los guarde, pero para que su corazón se convierta a Dios, nada. Qué bonito, ¿verdad? ¿Analizamos eso, hermanos? No, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así dice su palabra. ¿Cierto o no es cierto? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Porque hay gente que solo quiere el favor de Dios, la bendición de Dios, pero ellos respetar a Dios, no. Ellos quieren vivir su mundo, ¿verdad? Y su diversión. Entonces, aunque oremos, hermanos, por San Gaspar, si la gente no cambia, y si muchos no cambian, asesinatos van a seguir habiendo. ¿Cuántos estamos conscientes de eso? Aunque oremos, y yo sé que las oraciones son poderosas en la presencia de Dios, pero si los hombres no se arrepienten, si no cambian de vida, hermano, si no dejan de hacer lo malo, obviamente la muerte les va a llegar en cualquier momento. ¿Estamos conscientes de eso? Porque a veces nos sentimos culpables. Yo hasta a veces me he sentido, Dios mío, ¿por qué tanta violencia? Pero luego comencé a entender eso, hermanos, ¿verdad? Es consecuencia del pecado, es consecuencia de la maldad, es consecuencia de ese comportamiento terrible, ¿verdad? Obviamente tiene que haber cosecha, hermanos. Cada uno va a cosechar lo que siembra. Si se siembra el bien, hermanos, se va a cosechar el bien. Pero si se siembra el mal, se va a cosechar el mal. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Por eso la Biblia dice, hermanos, que aún viviendo en medio de ese mundo malo en que Noé vivía, hermanos, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿qué es hallar gracia, hermanos? Por ejemplo, algunos que trabajan en algunas empresas o con algunos patronos, usted sabe cuándo halló gracia, ¿verdad? Su patrón lo comienza a bendecir, a darle más de lo que usted se ganaba. ¿Sí? Porque usted halló gracia. Y eso es exactamente lo que Noé halló. Dice la Biblia, hermanos, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y un día, hermanos, Dios decidió acabar con ese mundo malo de Noé. Pero como Noé había hallado gracia, hermanos, Dios determinó que el único que se iba a salvar era Noé. Y por eso lo mandó a construir un arca. Realmente para este tiempo, hermanos, el arca representa a la iglesia. Cuando vino el diluvio, hermanos, los únicos que se salvaron fueron los que entraron al arca. Y hermanos, en estos tiempos postreros que hoy estamos viviendo, los únicos que se van a salvar son los que entren al arca, a la iglesia del Señor,
a la iglesia genuina del Señor. En todo el mundo está. Así como hay una iglesia falsa, porque no hay muchas iglesias, hermanos. El Señor solo tiene una iglesia en esta tierra. ¿Cuánto lo comprendemos? Y el que entre a esa genuina iglesia se salvará. Dios lo salvará. ¿Sí? Eso representa el arca. Noé, hermanos, como era perfecto en sus generaciones. Miren lo que está diciendo la Biblia, que Noé era el perfecto. Las generaciones eran malvadas, como hoy vivimos. El perfecto era Noé, ¿sí? Porque vivió muchas generaciones. Vivir 950 años, eso vivió muchas generaciones. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, pero dice la Biblia que Noé era perfecto en sus generaciones. Él era el perfecto. El mundo estaba hecho pedazos, corrompido. La maldad era terrible. Los pensamientos del hombre, dice el pasaje, eran de continuo solo a lo malo, no lo bueno, ¿verdad? Pero Noé fue diferente. Y por eso, hermanos, Noé halló gracia. Y aplicamos esta palabra. Si podemos ser como Noé, aunque vivamos en este mundo malo, vamos a hallar gracia ante Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Aunque vivamos en este mundo sucio y pecaminoso, hermanos, porque yo no sé qué son sus vecinos, borrachos, gente que se prostituye. Eso es lo que se da en nuestro vecindario, ¿verdad? Hay algunos sectores ahí que están minados de gente borracha, de gente drogadicta, de gente que se está prostituyendo, de gente que saca sus pistolas a cada rato y tira al aire, ¿verdad? Me estaban contando por allá en algunos sectores. Ahora, ¿qué es esa gente? Totalmente corrupta. Esa gente no quiere nada de Dios. Pero aún viviendo en medio de gente así, hermanos, como Noé, podemos ser diferentes. Aún viviendo en medio de esta corrupción del mundo actual, hermanos, podemos ser diferentes si queremos, si determinamos. No importa que hagan los demás, hermanos. Usted y yo podemos luchar con Dios y Dios nos va a hacer diferentes y nos va a bendecir. Porque miren, la bendición más grande de Noé fue que llegó el día de la destrucción. Llegó el día del juicio de Dios. Pero Dios no destruyó a Noé. Les digo una cosa, viene el día de la destrucción para este mundo, o para esta colonia, o para este entorno en el que vivimos. Viene el día del juicio. Yo recuerdo, hermanos, de gente mala por donde crecimos, y uno a veces piensa, ¿por qué los malos siguen haciendo siempre lo malo y nunca les llega? Aún David lo dijo en el Salmo 73. Él decía, Señor, cuando veo la prosperidad de la gente mala, por poco resbalan mis pasos. Eso dice el Salmo 73, porque David se puso a ver tanta gente que hace lo malo y como que prospera, ¿verdad? Como que le va bien. David lo dice en el Salmo 73, fíjense, hermanos. Pero ¿saben una cosa? Pero luego dice David, pero luego al analizar me doy cuenta que poco a poco Dios los va consumiendo hasta no quedar rastro de ellos. Y eso va a seguir pasando, hermanos, con toda la gente que hoy rechaza a Dios, con los malos vecinos que no se vuelven a Dios donde estemos, ¿verdad? Porque yo lo he notado aún, hermanos, allá por mi tierra. Sí, he pensado, ¿por qué algunos son malos y por años aquí están? Pero al comenzar a contar, hermanos, ya muchos ya no están. Ya se acabaron, ya se fueron. Porque el malo terminará, hermanos. ¿Sí? Algunos terminan rápido, pero algunos por la inmensa misericordia de Dios los deja Dios vivir otro ratito, ¿verdad? Pero que al final también son acabados, son consumidos, hermanos, por sus mismas consecuencias, ¿verdad? Ahora, Noé, hermanos, sobrevivió.
y volvió a poblar la tierra, porque el único que se salvó fue Noé y su familia, con 600 años tenía cuando se dio el diluvio Noé, ¿verdad? Pero después del diluvio vivió otros 350 años. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quisiéramos vivir vidas largas, hermanos? Vidas benditas, pero sanos, ¿verdad? No con artritis, ni con diabetes, ni con todos los males que ahí se dan, ¿verdad? Pero un día ya no van a haber males, hermanos. Sí, quizá hoy usted o todos tendremos que padecer algo, porque siempre hay un poco de todo. Pero Dios va a crear en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, hermanos, también una vida nueva. Así es que ánimo. Concluyo, hermanos, miren, hablando un poquito de caminar con Dios, Elías y Eliseo caminaron con Dios. Pero me encanta algo. Eliseo caminó con Elías. Elías era el gran profeta de fuego, se le conoce. El gran hombre de Dios. Quiero que leamos un poquito ahí, porque sé que a algunos les está bajando sueño. Vamos ahí, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Miren, vamos. Segundo de Reyes 2, 1 en adelante. Ahí habla de Elías y Eliseo. Este pasaje lindo. Leamos un poquito. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Qué le dijo Eliseo, hermanos? Miren, eso sería bueno que digamos nosotros, ¿verdad? Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Qué bueno, ¿verdad? Aunque hoy hayan problemas, hermanos, digámosle a Dios: no voy a dejar a Dios, aunque las cosas estén difíciles, voy a seguir. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? De eso se trata. Sigamos leyendo un poquito. Dice, ya me perdí. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas, ahí vamos, que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová? Oigan, estos eran profetas de los buenos, ¿verdad? Porque sabían lo que estaba pasando. Hoy abundan los mentirosos. Pero aquí dice: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, Eliseo: sí, yo lo sé, cállense. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, otra vez, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Sabían también ellos, ¿verdad? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego
con caballos de fuego se apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de Dios. Lindo pasaje, ¿no, hermanos? Ahora, concluyamos acá, pero saquemos una aplicación. Qué lindo, hermanos, que este hombre, Eliseo, que aprendió a caminar con Elías. En este contexto, Elías pudiera representar a Dios. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Porque miren, por alguna razón Elías le decía a Eliseo: quédate acá. Pero me encanta la actitud de Eliseo, y él dice: no te voy a dejar. Vive Jehová que voy a ir donde tú vayas. Y luego lo hizo 3 veces. Ahora, realmente Eliseo, hermanos, estaba luchando por una bendición. Pero ¿dónde está la clave de la bendición, hermanos? En la perseverancia con Dios, en el luchar aunque hayan dificultades. Vamos a seguir hasta ver la mano de Dios. Eso fue lo que hizo Eliseo. Eliseo, hermanos, le vuelve a decir a Elías: quédate, voy a ir al Jordán. Y vuelve Eliseo a decirle: no te voy a dejar. Vive Dios que no te voy a dejar, voy a seguir. Y entonces lo siguió, hermanos. Pasan el Jordán sobrenaturalmente, porque con su manto, miren, usaban un manto que se doblaban acá en el hombro regularmente, que les servía en esos tiempos para sentarse, para taparse, para todo servía ese manto, ¿verdad? Ahora, agarró el manto de Elías y golpea las aguas, el río se separa, hermanos, y pasan en seco. Pero luego que caminan un momento, aparece algo extraordinario, hermanos. ¿Cuántos podríamos imaginar carros de fuego y caballos de fuego sin quemarse? Qué maravilloso, ¿no? Y vienen esos caballos de fuego con el carro de fuego y pasan arrebatando a Elías, hermanos. Y cuando sucede eso, de alguna manera Eliseo se sorprende y comienza a clamar: Padre mío, Padre mío. Pero miren, hermanos, le había pedido una cosa. Le había pedido algo Eliseo. Y realmente en la perseverancia, en el mantenerse, está la bendición, hermanos. El que perseverare hasta el fin, dice la Biblia, ese será salvo. El que se queda a medio camino, no hay salvación. Aún pierde la salvación, ¿verdad? Pierde la bendición yendo a lo más cerca. Pero veamos algo que sucede acá. Miren, realmente los profetas dijeron algo. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, porque recoge el manto que le quedó, hermanos, y golpea las aguas de Eliseo de regreso, y también las aguas se separan. Tremenda unción, tremenda autoridad, tremendo fuego de Dios que ahora reposaba en Eliseo. Yo sí creo lo que dijeron los profetas. El espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Bueno, la gloria que Elías manejaba, ¿verdad? La presencia que Elías manejaba, hermanos, comenzó en Eliseo. Y Eliseo también fue un tremendo profeta, hermanos,
que aún el día, no sé si mal recuerdo, pero ustedes recuerdan que murió Eliseo y le entierran, su cuerpo tocó unos huesos que habían ahí, y ese muerto, saber de cuántos años, resucitó. ¿Han leído eso? Qué tremendo, ¿verdad? Qué autoridad Dios le dio a ese hombre, hermanos. Cuando se camina con Dios, hermanos, a pesar de las muchas dificultades que hoy tengamos, porque yo sé que muchos estamos pasando terribles dificultades, pero ánimo, hermanos, ánimo. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y si aprendemos a caminar con Dios aún en medio de las dificultades, algo grande va a pasar con nosotros. Pero hay que ser perseverantes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aún en este tiempo difícil o en los tiempos difíciles que nos toque, hay que seguir, hay que ser perseverantes, hay que luchar. No hay que tirar el manto ni la toalla, ¿verdad? Hay que confiar en Dios, hermanos, y Dios hará grandes cosas. Podemos cantar la bondad de Dios, hermanos músicos, y orar un momento esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo, Jesús, porque tú nos comprendes, Padre Celestial. Sé que muchos hermanos pasan momentos difíciles. Sé que muchas hermanas pasan hoy momentos difíciles. Pero gracias porque tú nos comprendes y has venido para ayudarnos en este día. Has venido para ayudarnos. Has venido para ayudarnos, oh Dios. Señor, que tu Espíritu Santo, como reposó en Eliseo y en estos grandes hombres, como Elías, como Eliseo, como Noé, Padre, que aún en tiempos tan difíciles pudo mantenerse limpio, pudo agradarte, porque así dice tu palabra, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, que Noé halló gracia. Permítenos hallar gracia ante tus ojos, a pesar de nuestras debilidades, Señor.